Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar en el que estés. Espero que este canal te esté sirviendo de muchísima ayuda, que estés aprendiendo, que te lo estés tomando en serio. Te felicito por haber empezado. Y te doy muchísimas gracias por elegir mi canal para ver mi contenido a donde hay tantos. Entonces, ahora vamos a hablar del tema que sigue, que es estructura de mercado. Vamos a hablar un poquito de cómo está estructurado el mercado de divisas o cualquier mercado que esté regido por una barra de tiempo y de precio. Entonces, nos toca hablar un poquito de estructura de mercado, cómo se mueven los mercados. Eso lo que quiere decir es que yo te voy a hablar un poco de cómo están estructurados los mercados, cuáles son los movimientos normales, qué es lo normal que haga un mercado cuando tú llegas a un activo y lo necesitas especular. ¿Cuáles son los movimientos básicos de un mercado? ¿Cuáles son los movimientos fijos, los movimientos que va a hacer siempre? Todo esto es para que las personas vayan creando su método, vayan estructurando una manera en la que siempre van a estructurar un método para entrar, para salir y para ejecutar operaciones en el mercado. Entonces, hablando de estructura de mercado, la estructura normal del mercado es la siguiente. Ya nosotros hablamos un poquito de soportes y resistencias. Ahora vamos a hablar de cómo se ejecutan esos soportes y esas resistencias. Vamos a hablar de la estructura en sí. Los mercados normalmente se mueven por impulsos y retrocesos. Disculpen que borré ahorita lo que era estructura de mercado. Estructura de mercado. Y estos se mueven por impulsos y por retrocesos. Así se mueven los mercados. Y dichos impulsos y dichos retrocesos no se van a mover de un punto A un punto B de manera direccional en un solo movimiento. Me explico. La estructura de mercado es la siguiente. Los mercados se mueven por un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso. Luego viene a lo que nosotros le vamos a llamar consolidación, consolidación. Viene lo que nosotros le vamos a llamar rompimiento de estructura, retroceso, impulso, retroceso e impulso, y que nuevamente venga un cambio de estructura con impulsos y retrocesos nuevamente. Entonces, a esto de acá, nosotros le vamos a llamar el primer impulso, y esto de acá serían los retrocesos. Vamos a marcarlos. Estos serían los retrocesos y estos serían los impulsos. Los impulsos. Y a eso de acá le vamos a llamar consolidación. Eso es una consolidación. Esto de acá, lo que sucedió aquí, le vamos a llamar rompimiento de estructura. ¿Por qué rompimiento de estructura? Porque eso de acá era lo que habíamos visto como soportes y resistencia. Fíjense, toca la resistencia, toca el soporte, la resistencia, el soporte, resistencia, soporte, resistencia, hasta que la rompe. A esto le vamos a llamar rompimiento de estructura. Vamos a llamarlo rompimiento de estructura.
Bien. Y luego de que el precio rompe la estructura con un impulso, viene un retroceso, que a este retroceso le vamos a llamar pullback o descuento. Vamos a decir que esto fue un impulso y es un retroceso, ¿verdad? Otro impulso, un retroceso, otro impulso, y a esto de acá le vamos a llamar cambio de estructura. Es decir, todo esto que estábamos viendo acá era una estructura alcista, ¿verdad? Esto que está acá, que se está moviendo de manera lateral, es una consolidación. Y esto que está acá es un mercado bajista. Luego de que el precio se mueve de manera bajista, viene lo que es un cambio de estructura, es decir, deja de ser bajista para ser alcista. Vamos a enumerarlo. Mercado alcista, mercado alcista. Esto de acá es un mercado bajista. Y esto de acá que se está propiciando acá fue un cambio de estructura, es decir, el precio dejó de ser bajista para ser alcista. Entonces, de esta manera es como el precio se mueve siempre en los mercados, no importa el activo que operes, el precio siempre se moverá de esta manera. Para decírtelo de manera menos gráfica, el mercado siempre se va a mover de la siguiente manera, siempre lo hará con una A, te voy a explicar ahora cómo, una A, una A y una M para cambiar de estructura. Es decir, te voy a explicar lo siguiente. El mercado para distribuir de manera alcista, vamos a enumerarlo aquí, distribuciones alcistas, se moverá de esta manera. Y también vamos a tener lo que son distribuciones bajistas, que lo hará de la siguiente manera. Lo hará con una B y con una W. Esto es estructura de mercado, como te la debes aprender. Cada vez que el mercado vaya a distribuir de manera alcista, ay, eso está al revés. Para distribuir de manera alcista, el mercado va a distribuir con una B, y para cambiar de estructura de alcista a bajista, lo hará con una M. Entonces, para el mercado distribuir de manera bajista, lo hará con una A, y para cambiar de bajista a alcista, lo hará como una W. Bien, me explico. El mercado para distribuir de manera alcista necesita hacerlo con una A, una distribución y descuento, otra A, distribución y descuento, y para cambiar de alcista a bajista, entonces te formará una M con una distribución que será una distribución y un descuento como una B, distribución y descuento en forma de B, distribución y descuento en forma de B, pero para cambiarte de estructura de bajista a alcista, entonces utilizará una W, que vendría siendo esto, una distribución alcista, un descuento, otra B, un descuento y una B. Y así es como se mueve el mercado todo el tiempo. Entonces, ahora vamos a pasar al gráfico a demostrarte que lo que te he dicho es 100% verídico. Vamos a verlo de esta manera. Mercado alcista. Un mercado alcista. Vamos a hacerlo aquí para que lo tengas más rápido. Un mercado alcista sería eso de acá. Sería una A. Sería otra A. Sería aquí otra A. Y esto de aquí sería una M. De alcista a bajista. Eso de aquí sería una B.
Esto de aquí sería otra B, esto de aquí sería otra B, para entonces el mercado cambiarte las estructuras. Así es como el mercado de divisa cambia las estructuras. Eso se llamaría reversión de precios. Eso es una reversión de precios. Vamos a seguir buscando ejemplos en el gráfico. Vamos a seguir buscando ejemplos en el gráfico. Ejemplo. El mercado, siempre que vaya a hacer distribuciones bajistas, normalmente lo hará así. Esto de aquí es una M y el precio distribuyó en caída. Bien, entonces vamos a seguir buscando información. Miren la consolidación aquí que les hablaba en el ejemplo. Eso de acá fue una consolidación. Si se fijan, eso de ahí es una consolidación. Mírenlo ahí, soportes y resistencia, soporte y resistencia, soporte y resistencia. Rompe la estructura con una distribución bajista, un descuento que sería un retroceso y otra distribución bajista. Así es como el mercado distribuye y descuenta todo el tiempo. Esa es la estructura normal del mercado. Estructura normal del mercado es esa todo el tiempo. Todos los mercados se mueven de esa manera. Estructura de mercado, impulsos y retrocesos. Esos impulsos y esos retrocesos están llevados a distribuciones alcistas y distribuciones bajistas. Siempre que el mercado vaya a distribuir alcista, lo hará de la siguiente manera, con un impulso tomado de esta manera, creando lo que sería una B o V, otra distribución alcista con una V y los cambios de estructura lo hará con una M si son bajistas. Los cambios de estructura si son alcistas lo hará con una W como lo hizo aquí. Y las distribuciones los hará con una A, distribuciones bajistas y distribuciones alcistas. Bien, entonces eso fue estructura de mercado, chicos. Muchísimas gracias por elegir mi canal para seguir adquiriendo conocimientos. Cada vez que pasemos de un tema a otro, el siguiente será un poquito más avanzado y muchísimo más interesante. No olvides suscribirte y darle a la campana de notificación para que te llegue la información de cada vez que yo publique un video. Muchísimas gracias.